Buenos días. En esta preciosa hora, pues, doy gracias a Dios por el privilegio y por el conocimiento que me ha permitido tener. Doy gracias a Dios porque me alumbró los ojos del entendimiento con la palabra de justicia, la palabra que da vida, esa palabra que sustenta, que es como dijo Jesús de Nazaret en los días de su carne, que el que bebiere del agua que él daría jamás volvería a tener sed. Esa es su palabra. Yo quiero hacer un pequeño y corto comentario, no voy a hacerlo largo, un pequeño y corto comentario para que los que escuchen puedan entender el propósito del conocimiento en el creyente, el propósito de Dios. Ya que la Biblia dice renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es renovar? Renovar es cambiar, hacer algo nuevo, hacer una renovación, quitar el pensamiento del mundo por la palabra de Dios, una renovación para que pueda haber un cambio conductual. Ahora, ¿cómo nos vamos a renovar? Con un conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra, del Evangelio, el Evangelio de gracia. Ahora quiero hacer una mención. El Evangelio no es toda la Biblia, que quede bien claro. El Evangelio comienza después que Cristo resucitó, porque antes que Cristo fuera a la cruz, no había Evangelio, lo que había era ley, y todos se justificaban por obras de la ley, y todo el mundo estaba bajo la ley, porque ese era el pacto que estaba en pie. Ahora, la Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tuvo que intervenir muerte del testador para confirmar el testamento. Ahora en este caso Cristo murió, entonces, y resucitó al tercer día. Ahora, por eso, si tú te quedas por ejemplo, en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, son libros que tienen ley. ¿Por qué? Porque Jesús anduvo en ley, Jesús cumplió la ley. La Biblia dice, Mateo 5:17, dijo Jesús de Nazaret, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, yo he venido a cumplirla. Porque fue el único que pudo cumplir la ley. De allí nadie pudo cumplir la ley. Entonces, Cristo sí cumplió la ley y no se halló en él pecado para poder morir en la cruz y así podernos nosotros redimir del pecado, para podernos dar vida, para podernos justificar. Entonces nosotros estamos en un ministerio de justificación de vida. Y Abba Padre por eso. Doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por este momento tan especial. Me siento de alguna manera feliz por haberme hallado apto para darme a conocer su palabra. Me siento privilegiado por que Papá Dios me tuvo por digno y me escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero compartir este conocimiento, el conocimiento de Dios en mí, que ya no podemos servir bajo el antiguo pacto, no podemos seguir las pisadas, no podemos seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él estuvo bajo la ley, tenemos que ser del otro. Romanos 7:4, tomen nota, Romanos 7:4 dice que así también vosotros, hermanos míos, está hablando del matrimonio, viene hablando del matrimonio, pero es un ejemplo que pone, no es que esté hablando del matrimonio en sí, pone un ejemplo el apóstol Pablo a los romanos y dice, hermanos míos, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, ya no de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret anduvo bajo la ley y cumplió la ley
Y si tú te pones a seguir las pisadas de Jesús de Nazaret, tienes que terminar cumpliendo la ley, tienes que cumplir la ley al pie de la letra, lo cual no puedes hacer. No puedes cumplir. Si aquellos no pudieron cumplir, los israelitas, y no alcanzaron la justicia, que ellos iban tras una justicia por obras de la ley, no la alcanzaron, mucho menos la podemos alcanzar nosotros los gentiles. Para nosotros los gentiles, nosotros somos hijos por promesa de Dios. Dios le había dado la promesa a Abraham. Me dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y todas son todas. Ahí entramos nosotros en esa promesa. 430 años después que Dios le dio la promesa a Abraham, vino y dio la ley al pueblo de Israel. No abroga la promesa sigue en pie, y la promesa se vino a cumplir en Cristo, de tal manera que nosotros somos hijos de la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? No bajo la ley, no en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros que tienen ley, porque habla de los hechos y de la vida de Jesús y cómo anduvo Jesús. Jesús cumplió la ley. Si tú sigues esos ejemplos, te vas a ver en pecado, te vas a ver obligado a cumplir la ley, porque así anduvo Jesús de Nazaret. Por eso es que tenemos que ser del otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para llevar fruto para Dios. Con este pensamiento los dejo. Pequeño pensamiento. Este estudio es profundo, pero no voy a ahondar. Solo voy a hacer esta pequeña reseña. Ahí los dejo con este conocimiento.